Bueno, la historia se empezó porque en Candás no se cerraba el cine, no se hacía cine y bueno, un grupo de gente joven pues decidió intentar formar una asociación y desde el año 79 pues sigue funcionando. Que además hay que decir que Candás aún sigue conservando ese cine con unas butacas, una pantalla y se siguen haciendo algún tipo de actividades. Proyectáis películas, ¿verdad? Cada cierto tiempo. Sí, todos los fines de semana, bueno, exceptuando verano, todos los fines de semana, sábado y domingo. Pero no solo es eso lo que hace esta asociación. Ahora tenéis prevista hacer este fin de semana, este sábado día 14 de julio, una exposición sobre miradas analógicas. Contadnos un poquito. Bueno, el motivo de la exposición es porque en este año se cumple el 40 aniversario, entonces bueno, decidimos hacer alguna cosa diferente, exposición, charlas y tal, y bueno, pues una de las cuestiones que se podía hacer era bastante relacionado con el cine, con la vida del cine o con la antigüedad del cine y tal. Y para eso habéis contactado con Diego Tejera, ¿verdad? Sí, bueno, Diego, yo sabía que él tenía material antiguo, que se prestaba a hacer exposición. Bueno, hablé con él y muy gustosamente se ofreció a venir a hacer una exposición. Y a ti, en tu caso, Ricardo, ¿por qué esa pasión por el cine? Bueno, a mí me ha gustado el cine siempre, bueno. Y empezar con la asociación hace muchos años y tal, bueno, pues te va cogiendo el gusanillo de todo el tema películas, formatos digitales y tal. Te va llamando, ¿no? Pero bueno. ¿Y cuántos socios estáis ahora en la asociación? Aproximadamente unos 150. ¿Cuántos habitantes tiene Candasnos? 485 más o menos. Bueno, tenéis un número importante de socios, ¿no? Sí, bueno, ahí ya incluso tenemos gente que ha vivido aquí, que se ha ido, o gente que ha sido estudiante o que es del pueblo, que ha estado estudiando, que ahora está trabajando en otros sitios y sigue manteniendo la cuota de socios para cuando viene en verano y demás. Bueno, me has comentado antes que esta actividad que hacéis, esta exposición, que solo dura un día, es en el mes de julio, pero también me has dicho que el cine en verano deja de emitir. ¿Cuándo volvéis a empezar con vuestras actividades y cuál será la siguiente que vendrá? Me imagino que ya será en septiembre. Bueno, el cine en el mes de septiembre, aunque previsiblemente en el mes de agosto hagamos un par de sesiones de cine al aire libre, coincidiendo con la semana anterior a la fiesta y bueno, lo que es cine en el local hasta septiembre, el 15 de septiembre aproximadamente, cuando se cierra la temporada de piscinas. ¿Y qué películas se proyectan aquí en el cine de Zaidín de Candasnos? Bueno, se proyecta película de DVD. Intentamos que lo más actualizado posible, lo más actual posible y bueno, pues de todo tipo. Los domingos más dedicadas para gente joven, niños, y el sábado pues más de todo para todas las edades, vamos. Estamos con Diego Tejera, muy conocido en Fraga y comarca, apasionado del mundo del cine, del vídeo, la televisión. Es que se quedan cortos los calificativos, Diego. Pero bueno, estamos aquí en Candasnos porque te han llamado de la Asociación del Cine para hacer una exposición de aparatos analógicos. Diego, te voy a pasar el micro y me explicas a los espectadores de Digital Fraga, que ya la ven en Zaidín, en Torrente, en Massalcoreig, en Fraga, pues explícanos un poquito estas curiosidades del analógico, que creo que es bastante importante. Muy bien, primero diremos que la exposición se llama Miradas Analógicas, tanto de cine como de vídeo. Entonces, aquí lo que he tratado de traer una representación, porque hay más máquinas,
pero todas no cabían, ¿no? Entonces, lo que intento es traer unas piezas que para mí en concreto pues tienen cierta importancia, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño paseillo sobre estas piezas. Lo primero que vemos es un vídeo portátil Betacam, un vídeo que en su época era de un alto nivel, muy alto nivel, y al lado ya tenemos un camcorder Betacam, o sea, una cámara que ya tenía su cinta dentro. Esta cámara, concretamente, fue las que compraron o adquirieron en la época las televisiones autonómicas, sobre todo para el tema de noticias. Grababan de todo, pero eran fabulosas porque, claro, antes de llegar a esto era una aventura que luego os explicaré. Esta cámara concretamente pues es una de las cámaras que yo tenía, ¿no?, para hacer todo tipo de trabajos, una cámara de alta gama, que era con una calidad, claro, hoy en día todo es 16:9 y esta era 4:3, que era el formato que por aquel entonces teníamos, ¿no? Si seguimos avanzando, vamos a entrar en diferentes formatos, ¿eh? Aquí tenemos, por ejemplo, un rebobinador de cintas VHS, para no tener que utilizar el vídeo y machacarlo, pues bueno, sacaron un rebobinador, simplemente. Esto es una controladora para controlar un vídeo VHS con otro vídeo, que era el que grababa, aquí lo tenemos. Bueno, era edición doméstica en este caso, ¿vale? Dos vídeos, uno que reproducía y otro que grababa. Ahora, aquí al lado tenemos una máquina muy curiosa. Esto se le llamó telecine, o se le llama telecine. ¿Para qué es esto? Esto es una máquina que se sacó para poner por un lado un proyector de Super 8 y por otro lado una cámara de vídeo. Con eso cambiábamos el formato, ¿vale? Porque, claro, al pasar al tema vídeo, pues había mucha gente que había grabado en formato Super 8 y quería recuperar esos archivos. Pues bueno, esto es uno de los inventos que se hizo. Hay más cosas, pero bueno, este es curiosillo cuando menos, ¿no? Por un lado la cámara y por otro lado el proyector. Aquí tenemos dos piezas, una mezcladora simple de audio para poner audio en los editajes analógicos, y esto que es un vídeo VHS muy curioso, que parece un magnetófono, parece un magnetófono, pero es un vídeo VHS, ¿vale? Bien, y seguimos. Y aquí tenemos un portátil Betamax, que mucha gente recordará esto del Betamax. Pues bueno, ¿qué era esto? El vídeo que se utilizaba para grabar, el alimentador, el cargador de baterías, y aquí se conectaba la cámara para grabar. O sea, no es como hace 4 días que la cinta iba en la cámara, no. La cinta iba aparte, en este caso era el formato Betamax. Seguimos y aquí tenemos un extraordinario vídeo, que es un Grundig del formato 2000. Habrá gente que lo conocerá y mucha gente, la mayoría, que no. Es un aparato muy pesado, pesa mucho, podías grabar de la tele, había películas, pero fue el último formato que salió. Primero fue el VHS, el Betamax y después el 2000. Y el 2000, como curiosidad, esta cinta que vemos aquí, nada menos y nada más que podías grabar, por un lado, 4 horas, le dabas la vuelta, 4 horas más. O sea, 8 horas, nada más y nada más. Tenía una cámara lenta perfecta, y estamos hablando de hace muchos años. Era un aparato extraordinario, la verdad es que sí. Todo hay que decir que existía el VHS, el Betamax y el 2000. El 2000 posiblemente era más perfecto, pero la tecnología japonesa hizo rehusar la tecnología, y también una cosa importante, el propio marketing. Hubo mucho marketing y al final, aunque este aparato fabricado aquí en Europa era realmente extraordinario, pues llegó tarde porque el mercado estaba copado prácticamente de VHS y de Betamax, que al final Betamax también tuvo que plegar, ¿no? Que el Betamax, fijaros, esta era la cinta Betamax, ¿Y aquí qué tenemos? Pues fijaros, aquí esto es una Betamovie, que fue la primera cámara que dejó ya aparte el grabador. Este es el grabador que os he comentado antes. Bueno, pues en este caso ya no necesitábamos este grabador. Ya la propia cámara tenía su cinta. Iba aquí la cinta, su batería y a grabar se ha dicho. Esto de aquí es un portátil profesional.
nada menos y nada más que nosotros teníamos que llevar este artilugio pesado a la espalda o al lado, colgado con un cable, y la cámara, que la cámara solo servía para captar esas imágenes, pero la grabación tenía que ir al vídeo. En este caso, la grabación se efectuaba en una cinta llamada U-matic, baja banda, que solo tenía 20 minutos, que ahora veremos alguna de ellas. Aquí pasamos a lo que eran las cintas profesionales utilizadas por las televisiones, que fue esto es muy curioso, este formato con una cinta muy ancha, como podéis ver, este es de pulgada, se llama pulgada. Y vamos a, como cosa muy curiosa, imaginaros hoy que estamos utilizando en la mayoría de cámaras las tarjetas SD o micro SD, ya es el colmo, porque claro, como te descuides es que las pierdes, de tan pequeñas que son, pero puedes meter mucha información con una excelente calidad. Pues bien, aquí tenemos una cinta que podías poner, nada, 1 hora como mucho, y entonces fijaros qué grande la cinta. Si ponemos aquí una micro SD, pues yo qué sé, la micro SD poco más grande que el tornillo este. O sea que el cambio ha sido realmente espectacular, en tamaño, en calidad, en todo. Esto es una cinta de montaje de U-matic, ¿vale? Esta servía para los vídeos profesionales U-matic, que también solo grababan, editaban 60, o sea, 1 hora, nada más y nada menos. O sea que, y luego, por otro lado, hay que decir que los aparatos Betacam U-matic de la época eran extremadamente caros y solo servían para poner un play para grabar. Aparte necesitabas aparatos como, ahora os enseño uno, que generaba efectos especiales, pues un poco de color, una cortinita, no es como ahora que el ordenador lo hace todo, no. Esto iba aparte. Entonces, una de las piezas que a mí personalmente más me gustan por cuestiones técnicas y por antigüedad y por curiosidad podría ser esta. Fijaros, parece un magnetófono de sonido, pues no, es un portátil de vídeo. Aquí se conectaba la cámara y aquí se grababa el audio y el vídeo, y esto se llevaba colgado, como podéis ver, Y las cintas se llaman de bobina abierta. ¿Por qué se llaman así? Pues que, como la palabra lo dice, pues están abiertas, no están dentro de una carcasa como el VHS, como el Beta o como cualquier formato de estos. Están abiertas, se llamaban cintas de bobina abierta. Y entonces, si seguimos, aquí vemos el vídeo Betamax, que muchos recordaréis, el vídeo Betamax, era un buen vídeo, fijaros. Tengo varios modelos, en este caso he traído este, pero bueno, van muy bien, iban genial estos aparatos. Aquí tenéis incluso algunas de las publicidades de la época, de ese portátil que os he enseñado, en este caso de Sony. Aquí tenemos, fijaros, el examen de operadores de cabina. Antes un operador de cabina de cine tenía que pasar un examen, y si no aprobaba, pues mal asunto. Y ya pasamos prácticamente a la zona de cine, ¿vale? Esta es una de mis cámaras preferidas, una Valier 16 milímetros. Con esta cámara estuve haciendo reportajes para Televisión Española en la zona, de todo, de fiestas, inauguraciones, de todo. Entonces, esta cámara tenía una cinta que solo duraba 5 minutos, se tenía que revelar en el laboratorio, la tenía que enviar por transporte y en Zaragoza la revelaban. O sea que fijaros qué aventura, y tenía que ir con un fotómetro mirando la luz, porque claro, esto es otro mundo, Aquí he puesto, fijaros, algunos acordaréis que tendríais Super 8, esto era la película Super 8 que normalmente se utilizaba. Esto es lo que hay dentro, ¿vale? ¿Y esto qué se hacía con esto? Acordaros algunos, donde comprabais la película, luego había dentro un sobre, lo enviabais al laboratorio y al cabo de 15 días os lo devolvían ya con la peliculita revelada, la película. Y entonces nada, pues el proyector y a ver la película. Y luego a ir empalmando, porque claro, solo duraban 3 minutos, era una aventura. Y ya siguiendo, aquí tenemos una cantidad enorme de cámaras. Todas estas cámaras son Super 8, de diferentes marcas, modelos, hay de mejores, hay de más sencillas, pero en general, pues bueno, es un tipo de cámara
que en aquella época tuvo mucho éxito, ¿eh? ¿Quién no se acuerda? Nuestros abuelos, nuestros padres, pues el cine familiar de entonces era así. Filmadoras de Super 8. A tener en cuenta que unas eran mudas y otras eran sonoras, ¿eh? Las sonoras, evidentemente, eran más caras, como que no. Bueno, y aquí, ya estamos acabando, tenemos para montar las películas en casa. Aquí poníamos la peliculita, la pasábamos, se veía en esta pantallita y aquí seguíamos. Cuando no nos gustaba un trozo, pues nada, a cortar y empalmar, y aquí lo mismo de otra manera, ¿eh? Esto era para editar, para montar nuestras películas caseras. Y aquí vemos un proyector muy antiguo, prácticamente fue el primero doméstico de los hermanos Paté, que el formato es un formato muy especial, se llama, así como esto es Super 8, este es 9,5. Y como cosa curiosa, esto es una película, a ver si lo podemos apreciar. Normalmente en las películas el agujerito por donde pasa el proyector pues están en los lados. En esta no, en esta es el agujero central en cada fotograma. O sea, es un formato muy antiguo. Formato 9,5. Aquí ya acabando tenemos lo que AGFA salió a nivel familiar, que era pues lo mismo, una filmadora sencillita, y luego esto para montarnos nuestras películas, poníamos aquí el original, monta, y aquí pasaba y venga, lo íbamos visionando. Parece ser un proyector, no, pero es para montar películas. Aquí ya pasamos a un proyector, que bueno, yo tengo muchos, este lo he traído como podría haber traído otro, un proyector Super 8. Y ya, para acabar, tenemos un proyector Super 8 muy especial, que es, parece una televisión, pero no es una televisión. Poníamos la película aquí, entonces pasaba por los engranajes y la veíamos aquí. Entonces la familia se sentaba y veía la película. Pero si en un momento determinado ellos querían verlo en pantalla grande, no había ningún problema. Simplemente, ¿qué hacían? Abrían esta puertecita y salía por aquí, a la pared, a la pantalla, en pantalla grande. Bueno, pues amigos, esto ha sido un poco el repaso de lo que es miradas analógicas, aquí en la Asociación Cine de Candarnos. Y Diego, ahora que nos has hecho esta explicación de miradas analógicas, tú que has vivido los dos mundos, el analógico y el digital, evidentemente los cambios son bestiales. Para hacer una edición de una película, dices que teníamos películas que tenías 5 minutos para grabar, luego había que empalmar. ¿Cómo ha cambiado desde el analógico ahora? Porque ya no solo es el tiempo, sino el material que uno había de tener para poder realizar una producción. Bueno, por ejemplo, yo cuando grababa noticias con la cámara que os he enseñado, de 16 milímetros, a mi Televisión Española, en este caso, me pasaba una serie de películas vírgenes que eran de diferentes sensibilidades. ¿Qué quiere decir? Si yo iba a grabar una actividad, por ejemplo aquí, que es un interior, pues tenía que poner una película sensible, porque si no, pues, si pongo una película normal de calle, se vería oscuro. O sea, tenías que tener diferentes materiales, tenías que tener un fotómetro para mirar la luz. Evidentemente, como curiosidad, pues a veces iba a grabar el fútbol tercera división y ¿qué me pasaba? Pues tenía que estar al tanto porque como me descuidara me perdía el gol, porque se acababa la película, corriendo a cambiar la película, en fin, era una película. Entonces acababa, ¿qué hacía? Todas esas películas que a lo mejor un partido de fútbol había grabado 10 y enviarlas por el autobús a Zaragoza para que la revelaran. O sea, ha cambiado tanto. Hoy en día, hoy mismo hemos hecho una conexión en directo vía internet, ya ves, con un móvil. Esto hace 15 años era impensable. Bueno, los equipos, cuando yo empecé, lo que decimos, la Betacam aquella que hemos visto, sí que era pesada, pero ya la llevabas en el hombro. Pero claro, de llevar una cámara, un cable, un grabador, una cinta grande, realmente entre el foco, la batería, no sé qué, llevabas 15 o 20 kilos. O sea, acababas hecho polvo. Pero bueno, era lo que había y para la época que era, daban calidad, pero luego no tiene nada que ver con lo de ahora, nada. Si hubiéramos de preguntar precisamente eso, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esa calidad del analógico al digital? En tu caso, que has vivido los dos mundos, hay mucha diferencia, ¿verdad? Buah, yo cuando veo, por ejemplo, ahora, pues no sé, una grabación, por ejemplo, del dron,
grabado en 4K, con una micro SD, luego lo ves, es que realmente parece que puedas tocar esas imágenes, es realmente espectacular. No tiene nada que ver, pero bueno, es afortunadamente, hombre, a ver, estamos hablando también de equipos de que cuando yo empecé, te hablo de hace 35 años más o menos, son muchos años, O sea, que ha cambiado todo, tanto cámaras, vídeos, formatos. Al final, de tantos formatos que había, no hay ningún formato. O sea, hay un archivo de vídeo, no hay nada más. Y formatos, vamos, yo es que tenemos VHS-C, Betacam, DVCam, Vídeo 2000, yo qué sé, un montón de formatos, tengo todos los formatos, y es que es para alucinar, porque dices, pero ¿cómo puede ser? Bueno, pues la misma evolución mandaba sobre los formatos, sobre las calidades y sobre los propios aparatos. Yo, para que os hagáis una idea, aquí falta una pieza que no le ha traído porque pesa mucho, es de las cintas aquellas grandes, que aquella pieza solo valía para reproducir, y las tenían solo las primeras televisiones, y aquello en pesetas, pues igual valía 12 millones de pesetas, y no valía, o sea, ahora no, bueno, aparte que ahora está obsoleto, pero me refiero de que ha cambiado tanto los formatos como las cámaras, como todo, que bueno, un móvil de hoy en día que esté medio bien es una virguería. En este caso, cuando habla de pesetas 12 millones, se refiere a 72.000 euros. Hacemos el cambio rapidísimo para que la gente un poquito se entere, ¿no? Muchas veces se critica los avances tecnológicos porque desvirtúan un poquito, pero en este caso de la imagen creo que ha permitido evolucionar muchísimo, ¿no? Tú recuerdas cuando hacías bodas, cómo es grabarlas ahora antes. ¿Ha ido a mejor, en este caso, el avance tecnológico? Sí, ha ido a mejor, afortunadamente. Lo que pasa que realmente hay que prepararse mínimamente, porque claro, ahora estamos hablando de que la gracia en un reportaje, tanto sea reportaje social como de lo que sea, aquí ya tienes que trabajar con programas de edición, con diferentes cámaras, con una cámara que vuela que se llama dron. Entonces, el producto hoy en día no tiene nada que ver con el que yo hacía hace 8 años, nada que ver. Luego la inmediatez, el poder hacer un producto y el mismo día enseñarlo, es que no tiene, es brutal el avance. Cámaras estabilizadas de mano, que son una virguería, que parecen un joystick que las mueves arriba y abajo. Realmente, ahora mismo, lo que pasa que eso no quita, atención, no quita que hoy en día, yo porque ahora mismo no me da tiempo, pero estas cámaras que tenemos al fondo, es decir, a mí me gustaría, se puede volver, aunque sea aquella cosa de decir, oye, voy a hacer una prueba y tal, en Super 8, porque realmente, aunque a través de vídeo se pueda imitar, el Super 8 es algo físico que tú puedes tocar, el archivo no lo puedes tocar. Entonces, hoy en día existe algún laboratorio que se puede grabar reportajes en Super 8, pero claro, económicamente es otra historia. Una cosa, a lo mejor un defecto que yo le veo, recuerdo, yo no tengo tanta experiencia en este mundo, pero sí que recuerdo las primeras cámaras que yo utilizaba llevaban cinta. En el caso de guardar como archivo, la cinta dura muchos años. El archivo tal como es ahora en una tarjeta SD, se te borra el archivo y has perdido toda la información que tienes. Las cintas perduran y perduran. De hecho, tú en casa creo que tienes un archivo histórico espectacular. Exactamente. O sea, claro, es eso. Realmente el archivo, yo a mis clientes lo primero que le digo cuando entrego el trabajo, oye, haceros alguna copia de seguridad. ¿Por qué? Porque a la que te despistes sin querer, te lo cargas o lo pierdes o no sé qué. Las cintas, se calcula pues que en una buena calidad 20 o 30 años, pero bueno, yo tengo cintas muy viejas y todavía se ven, las voy pasando a digital. Es decir, el soporte analógico, aunque no sea la perfección, porque no existe nada perfecto, pero claro, si yo pudiera elegir, elegiría el 16 milímetros o el 35, porque es un soporte físico, y eso han pasado los años y es que se sigue viendo fenomenalmente, y en VHS y lo que tenga por allí, ¿me entiendes? Ahora se ven muy bien, pero hay que curarse en salud de tener copias de seguridad, si no, cuidadín. Y ya para finalizar, Diego, ¿por qué montar una exposición de aparatos analógicos? Sí, ya verás, yo la exposición la he montado
Primero de todo, porque realmente me llamó siempre la atención todo el tema analógico, porque yo empecé en analógico. Entonces, esas máquinas, en vez de sacármelas de encima, o de venderlas, o de tirarlas, pues las he ido cuidando y conservando. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? La mayoría de profesionales han evolucionado, pero se han desprendido esas piezas. Y hoy en día a los profesionales les llama mucho la atención. Entonces, lo he hecho sobre todo pensando en videógrafos que seguramente han trabajado con máquinas de estas y que ya no las han visto más, y videógrafos de nueva generación que no conocen absolutamente nada de la parte analógica. Yo creo que es interesante, y la base yo diría que es esta. No se entendería el digital sin el analógico. Exacto, exactamente. O sea, ha evolucionado todo, pero primero ha sido el analógico. Claro, primero empezó la fotografía, llegó el cine y tal. Bueno, pues todo ha ido en unas escalas y unos años. Pero realmente al profesional que ha tocado estas máquinas les encanta ver, yo qué sé, he puesto alguna foto en Facebook, la cámara Betacam, pues a gente que me ha entrado, me ha comentado. ¿Por qué? Porque les ha encantado volver a ver esas máquinas que habían desaparecido del mapa, y ahora tienen la oportunidad de tenerlas todas a mano, porque en cine y en vídeo, pues ya veis, y aquí faltan muchas piezas, pero la iremos haciendo mayor, más grande. Y Diego, ahora sí, ya la última, que yo siempre digo la última y hago 3 o 4 más. Esta exposición se puede ver aquí en Candasnos. Cualquier ayuntamiento o asociación puede llamarte para que podría ser esta exposición itinerante. Sí, bueno, de hecho la exposición Miradas Analógicas está hecha desde un punto de vista itinerante. O sea, cualquier asociación, cualquier ayuntamiento, cualquier colectivo de videógrafos o fotógrafos que estén interesados en una semana cultural, un workshop que da una conferencia a un videógrafo, ahí estaremos. Qué grande, ¿no? Mira qué grande. Cógela, ya verás. Ojo que pesa mucho, ¿eh? Espera, te la pongo, póntela aquí. Aquí, mira, ven. Ah, sí, espera. ¿Qué te parece? Qué grande, ¿eh? Vaya, te la pones así, a ver esta cámara. Mira. Con esta cámara grabas las televisiones. ¿Qué te parece? Qué grande.